un nuevo silencio. El revuelo de unos momentos antes, las preguntas atropelladas se convirtieron en un murmullo de desaprobación, al que uno de los caballeros puso voz con esta pregunta: pero a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario. Mázquez Torres sonrió, pero no pudo responder nada. Silencio que aprovechó otro caballero para hacerlo con este pensamiento: si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo. Y en efecto, pobre y viejo, soldado e hidalgo, vivirá el resto de sus días Miguel de Cervantes, que no serán muchos. El 22 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes en su casa madrileña de la calle León, esquina Francos, hoy calle Cervantes en Madrid. Con él se encontraba su mujer, Catalina de Salazar, su sobrino, los dueños de la casa, la familia Gabriel Martínez, el Francisco, el capellán de la cercana iglesia de San Bartomé, en el convento de las Trinitarias Descalzas, y varios hombres, hermanos, de la venerable Orden Tercera de San Francisco. Poco sabemos del entierro de Miguel de Cervantes al día siguiente, el 23 de abril de 1616. Sabemos que pocos fueron los que oyeron el sonido del repicar de las campanas cuando el féretro se alejaba de la casa para acercarse al cercano convento de las Trinitarias. Aquel día, Madrid, un 23 de abril de 1616, todo Madrid estaba volcada en la procesión de la Santísima Virgen de Atocha desde el convento de Santa María en rogativa por la lluvia. Madrid por aquel entonces se ahogaba por la sequía de los últimos meses. Pobre y anónimo murió Miguel de Cervantes, y pobre y anónimo fue enterrado. No consiguió atesorar ningún bien material. Después de 69 años de vida, Miguel de Cervantes no había sido capaz ni de dejar una casa a su mujer, a su hija Isabel o a su sobrina Constanza. Pobre en ducados, pero rico en literatura. En esa literatura que no había dejado de escribir desde su juventud, aunque fueran muchas las causas que le llevaran a acercarse a las letras a lo largo de los años. El fin del principio de William Shakespeare. ¿Qué le sucede a William Shakespeare por estos mismos años? ¿Cuál es la edad, profesión, calidad y estado de William Shakespeare? ¿Qué debería contestar un licenciado Torres Márquez, inglés, si se hubiera encontrado al otro lado del espejo, en las tierras de Stratford, a donde se había refugiado Shakespeare desde 1611? Bien, podría haber dicho, como decía de Miguel de Cervantes, que era viejo, que era actor, que era autor de comedias y que era rico, muy rico. Dinero ganado por William Shakespeare de su profesión de actor en la compañía teatral que había fundado y de la que era socio, Los Hombres del Rey. Dinero ganado por ser uno de los propietarios del Teatro de Globe y también poco antes de morir de otro de los teatros recién fundados en Londres. Dinero ganado, ni más ni menos, que en las continuas representaciones en palacio, sobre todo después de la llegada al trono del rey Jacobo I en 1613. Casi 500 libras, ni más ni menos, llegó a ganar por participar en las fiestas desde 1605 a 1611. Dinero ganado por su compañía en las giras por diferentes teatros de toda Inglaterra.
Desde 1598, William Shakespeare no dejó de comprar tierras en Stratford. Tierras y casas que le permitirían gozar de una vejez tranquila y poder de este modo dejar una herencia a sus hijas. A William Shakespeare se le dieron bien las letras, pero también se le dieron muy bien las cuentas. Nunca le hizo ascos al dinero. Todo lo contrario. En 1613 compra su última propiedad y esta vez en Londres, una casa cerca precisamente del nuevo teatro que se acaba de fundar. Por esta vivienda, en 1613, pagó la considerable fortuna de 140 libras. Nada que ver. Un abismo económico se abre entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare. No será el Cervantes, el viejo, el soldado, el hidalgo y pobre Cervantes el que ha de compararse con Shakespeare a la hora de convertir la escritura en un oficio, sino la persona, el escritor, con el que ha de compararse es precisamente Lope de Vega. El monstruo de naturaleza, Lope de Vega, que también dominó las tablas de los corrales de comedias en toda España, aunque él nunca fuera ni actor ni empresario, como sí lo fue el escritor inglés, que si ganó dinero no fue tanto por sus obras, muchas de ellas escritas con otros actores, por ejemplo, su discípulo Fletcher, sino esa fortuna le vino a William Shakespeare precisamente por los contratos de su compañía y por las entradas vendidas en sus teatros. Todas las noches, cuando había una obra de William Shakespeare en un teatro, él ganaba dinero no porque fuera su obra, sino porque él precisamente ganaba de todas las entradas que se habían vendido. Nada que ver, como pueden ver, con Miguel de Cervantes. Como tampoco nada tendrán que ver sus entierros, sus testamentos, su recuerdo y su memoria a los pocos años de su muerte. William Shakespeare, como saben, murió el 23 de abril de 1616. Pero hasta esto es una fantasía de las fantasías cronológicas, pues él muere el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano, precisamente el calendario vigente en tierras inglesas por aquella época. Si tuviéramos en cuenta el calendario gregoriano, que es el que desde 1582 está en tierras españolas, es decir, el calendario del 23 de abril de 1616, que es el día del entierro de Miguel de Cervantes, tendríamos que hablar del 3 de mayo, que es la fecha, según el calendario gregoriano, en la que murió precisamente Shakespeare. No se han conservado detalles del entierro de William Shakespeare en Stratford, pero debió de ser bastante majestuoso y multitudinario. Un entierro por todo lo alto. Como prestigioso, fue también el lugar elegido por la familia para su tumba, el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad. El honor de ser enterrado cerca del altar mayor de una iglesia no lo consiguió William Shakespeare en 1616 por su fama como dramaturgo, sino por la compra de un diezmo de la iglesia, ni más ni menos que por 440 libras, que no deja de ser una buena fortuna. En todo caso, la reivindicación de William Shakespeare como escritor, como uno de los escritores de su época que había dignificado su oficio, que le permitía convertirse en el primero de una larga cadena de autores que abandonaba la consideración de su trabajo como un oficio mecánico para convertirse en un arte, no se hizo esperar mucho. En 1623, 7 años después de su muerte, sus compañeros de la compañía teatral de los Hombres del Rey reúnen sus obras y las publican en una excelente edición de lujo, la conocida como The First Folio, en que sobresale en la portada un gran retrato del autor. Y por estos mismos años, su familia
levanta un monumento funerario sobre una pared cercana a su tumba en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. Monumento que lo representa en actitud de escribir, en el momento divino de la creación literaria. Nada que ver con Miguel de Cervantes, nada que ver con la memoria y los huesos de Miguel de Cervantes que fueron a parar a un repositorio justo en una esquina en la cripta de la iglesia del convento de las Trinitarias en el siglo XVIII y que solo en el año 2015 han sido de nuevo descubiertos y desenterrados. Nada que ver en el principio de nuestra historia entre el pobre, hidalgo, viejo Miguel de Cervantes y el rico actor y autor de comedias William Shakespeare. La reivindicación literaria de Miguel de Cervantes. Si los ingleses tardaron tan solo 7 años en reivindicar a William Shakespeare como un gran escritor, como un dramaturgo que daba prestigio a la lengua inglesa, Miguel de Cervantes tendrá que esperar 122 años para contar con su primera biografía, con su primera reivindicación como escritor. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha estaba llamado en 1605 a ser un bestseller. Así lo había soñado el librero madrileño Francisco de Roble, que había contratado a Cervantes para escribirlo. Un bestseller que gozó de un cierto éxito de ventas justo en ese primer año de 1605. 2 reediciones en Madrid y 3 ediciones piratas en los reinos de Aragón, Valencia y en el reino de Portugal, Lisboa. Pero poco a poco, en tierras hispánicas, las ventas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fueron decayendo hasta llegar a desaparecer. En 1608, 3 años después, cuando se reedita por primera vez de nuevo El Quijote en Madrid, hay todavía ejemplares de la segunda edición en los anaqueles, en las estanterías de la librería madrileña de Francisco de Robles. Un fracaso editorial. Pero nada que ver con Europa. Nada que ver con el éxito continuado del que ha gozado El Quijote en tierras europeas desde su primera publicación hasta nuestros días. El Quijote se difundió en ejemplares enviados a todos los rincones europeos. En el invierno de 1605, meses después de su publicación, el embajador de España en Inglaterra, el conde de Gondomar, ya tiene su ejemplar del Quijote para precisamente entretenerse y llenar de risa las largas y lluviosas noches invernales londinenses. Y además, las aventuras de Don Quijote y Sancho se van a difundir también en fiestas, ballets, saraos y sobre todo en traducciones. En 1612, 7 años después de haber publicado El Quijote, se imprime la primera traducción al inglés, debida a Thomas Shelton, y 2 años después, en 1614, será el momento de la traducción francesa, debida a César Audin, uno de los traductores más cotizados y conocidos de su momento en Francia. Un viaje exitoso por tierras europeas que se completará en 1615 con la publicación en Madrid del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo podemos explicar el éxito europeo del Quijote? Un éxito que le ha hecho conquistar territorios lingüísticos nunca antes soñados. El Quijote es la obra de ficción más universal, ya que es la obra más traducida después de la Biblia. Sus aventuras se han volcado a unas 180 variedades lingüísticas
desde 1612 hasta hoy mismo, en el que seguramente en algún lugar del mundo alguien está dando inicio o dando fin a una nueva traducción. Las obras de William Shakespeare, por poner una comparación, algunas de las obras más conocidas de William Shakespeare no llegan a ser traducidas a más de 50 variedades lingüísticas, frente a las 180 a las que ha sido traducido el Quijote. Además de que la literatura española, como ya les he dicho, era la que marcaba el ritmo de la moda europea y las novedades en español eran esperadas por toda Europa con verdadera ansiedad, podemos añadir en el caso del Quijote una segunda razón para explicar su fulminante éxito europeo. Las aventuras de Don Quijote y Sancho triunfan en Francia, Inglaterra, Holanda o en Alemania, es decir, en los territorios de los enemigos de la monarquía hispánica, porque precisamente en estos territorios las caídas del caballero andante, en su locura de creer ver gigantes donde hay molinos de viento, o en las simples gracias de Sancho Panza, todos los lectores de Francia, Inglaterra, Holanda o Alemania podían, gracias al Quijote, reírse de España, reírse del enemigo que es España, de ese imperio que se tambalea, pero que todavía en este momento sigue siendo el poder hegemónico en el mundo en este siglo XVII. Y así, entre risas, sin ningún valor literario, sin ningún prestigio, se difundirá el Quijote en su primer siglo de difusión, en todo el siglo XVII. Un cronista de la época recuerda la siguiente anécdota. El rey Felipe III, en su palacio de Valladolid, ve a lo lejos a un estudiante que está leyendo entre risas un libro. El rey se vuelve a su consejero y le dice: ese escudero o está loco o está leyendo el Quijote. Risas y carcajadas que son espejo de ese hombre ridículo, que es así como lo define precisamente los primeros diccionarios de la Real Academia Española a la hora de hablar del Quijote. Quijote es definido simplemente como hombre ridículo. En este ambiente ilustrado español de principios del siglo XVIII, este ambiente en el que muchos de los escritores y profesionales más prestigiosos defienden que el Quijote apócrifo, la falsa continuación de Alonso Fernández de Avellaneda, la publicada en 1614, estos escritores, a principios del siglo XVIII, consideran que el Quijote falso, el Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda, es superior literariamente al Quijote escrito por Cervantes. En este momento, en el que en España se está insultando incluso literariamente a Cervantes de esta manera, es el momento en el que los ingleses, de nuevo los ingleses, vendrán a reivindicar a Miguel de Cervantes como un gran escritor, como ese escritor digno de ser imitado, como ese escritor que no es solo el regocijo de las musas, sino que es aquel que ha inventado, ha creado una nueva forma de novelar, la sátira moral, eso que con el paso de los tiempos hemos llamado la novela moderna. Con la apariencia de algo divertido, yo puedo hacer no solamente diversión y entretenimiento, sino también crítica de la sociedad o de las costumbres. En 1738 se pone fin en Londres a la empresa de la publicación de la primera edición de lujo del Quijote. Y esa primera edición de lujo en español se hará precisamente en el centro del mundo inglés. Una magnífica edición con un excelente papel, cuidada tipografía, esmero filológico, hermosura en los grabados, pero también es importante la edición porque incluye la primera biografía de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes ha tenido que esperar
122 años después de su muerte, para que su nombre sea reivindicado como un genio creador, como uno de los mejores, si no el mejor, de los escritores en lengua castellana, por la obra que fue capaz de hacer, pero también es el más importante escritor en lengua castellana por la influencia que su obra ha tenido en la formación y desarrollo de la novela moderna. Nada que ver con William Shakespeare, un abismo entre los dos escritores. Y 4. La reivindicación actual de Miguel de Cervantes. El Quijote es una obra universal, pero no lo es solo porque ha sido y es la obra literaria más traducida de todos los tiempos, sino porque en el Quijote Miguel de Cervantes fue capaz de ensartar una serie de valores universales que le han abierto las puertas del mundo, al margen de cualquier tiempo y geografía. Miguel de Cervantes, el pobre Miguel de Cervantes, no ha dejado de enriquecernos desde el siglo XVIII con su obra, pero también con su pensamiento. Miguel de Cervantes no deja de desafiarnos, de retarnos, a pesar de los 400 años de distancia que tenemos de su muerte. La pobreza de su vida, el vivir en los márgenes del éxito de su tiempo, le ha hecho más libre y moderno, ha permitido que su obra haya tenido y tenga una mayor influencia en la cultura de todos los pueblos que otros autores que estuvieron más ligados al éxito, que tuvieron que dar voz a los intereses políticos e ideológicos de los poderosos de su momento y seguir de cerca los gustos de los espectadores, esos que dejaban sus buenos dineros a las puertas de los teatros. Eso es lo que le sucedió a Lope de Vega, o es lo que le sucedió a William Shakespeare. Nada que ver con Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes no deja de darnos claves de su pensamiento humanista que nos va a permitir o que nos puede permitir solucionar muchos o algunos de los problemas de nuestra época. ¿Cuáles son los baluartes, los cimientos de la novela moderna, esas enseñanzas que supieron muy bien entender los escritores del siglo XVIII, que vieron en Miguel de Cervantes un modelo de escritor? Si lo piensan, si hay dos personajes más alejados, dos personajes en los que sea más imposible una comunicación y entendimiento, esos son, sin lugar a duda, Don Quijote y Sancho Panza. Hidalgo y noble uno, y campesino asalariado el otro. Culto el amo, analfabeto el escudero. Pero no importa. A lo largo de las cientos de páginas del Quijote y de otras tantas obras de Cervantes, Cervantes nos muestra el camino para romper esta distancia inicial, esta locura por la que Don Quijote y Sancho deciden ir juntos en busca de aventuras. Y ese camino comienza precisamente por el diálogo. No hay personajes más separados al inicio de una obra que Don Quijote y Sancho. No hay personajes que hablen más en una obra que la que hacen Don Quijote y Sancho. Se trata además de un diálogo productivo, porque no es tanto hablar, sino también escuchar. Y Don Quijote será generoso con lo que sabe y también escuchará a Sancho Panza y al final será deudor de la sabiduría popular, de los refranes, precisamente del escudero. Y ese inicio del camino, que es el diálogo, escuchar al otro, saber y enriquecerse del otro, se consigue con la otra gran enseñanza, el otro gran baluarte de la obra de Cervantes, que es precisamente el respeto al otro, al que es diferente a nosotros, el que piensa de una manera diversa a lo que nos han enseñado, a cómo nos han enseñado, que es precisamente algo habitual en la época. Don Quijote, al inicio de la obra,
Empieza despreciando a su escudero porque solo saben saltar refranes cuando hablan, y termina la obra precisamente utilizándolos porque se da cuenta, se ha enriquecido, de que en los refranes hay una enorme sabiduría popular. Por eso, el diálogo es creador de una nueva realidad. Don Quijote y Sancho salen en busca de aventuras, siendo unos, y vuelven a su lugar, después de 1000 golpes y risas, siendo otros bien distintos, seguramente mejores. Eso es la vida. Y eso es también la novela moderna. Aquella en donde los personajes se salen de los estereotipos, de las verdades entregadas como puños, y se abren estos personajes a nuevas realidades, a las que vamos construyendo cada uno de nosotros, protagonistas de nuestra propia novela, a medida que recordamos y aprendemos de todo lo que nos pasa, de todo aquello que vivimos. Y por último, este camino que comienza con el diálogo, que continúa con un diálogo productivo, porque tiene respeto al otro y entiende que el otro es alguien que nos enriquece, se completa con la tercera enseñanza de Cervantes, que es la voluntad. La voluntad de querer ser, de querer instalarse en el mundo, siempre respetando al otro, a los otros. Un ser al que tenemos que llegar después de un análisis personal, más allá de lo que se espera de nosotros, de los corsés de vida que alguien ha decidido que es el único traje que nos podemos poner y vestir en nuestra vida. Un ser como personas, pero también un ser como ciudadanos, como parte integrante de una sociedad a la que hemos de mirar cara a cara, demandar lo que queremos y deseamos que sea. ¿Quién es Alonso Quijano el Bueno cuando comienza el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Es un viejo, es un hidalgo, es un soldado y algo pobre, que vive ni más ni menos que en su zona de confort, en la que nada en apariencia le falta. Tiene una familia que le asegura el futuro, una sobrina y el ama. Tiene unas aficiones propias de su clase social, que es precisamente la caza y la lectura. Tiene unos amigos con los que puede compartir el presente, el cura y el barbero. Y tiene una vida que le hace mirar con benevolencia el pasado. Recuerden que Alonso Quijano tiene el sobrenombre de El Bueno. Pero al inicio de la novela, ¿qué le falta a Alonso Quijano para ser feliz? Precisamente lo que le falta es la vida. Le falta la ilusión de vivir. Vivir más allá de esa vida cómoda, de esa determinada zona de confort que solo puede desembocar en la muerte y que sigue de cerca el guión establecido por alguien que ha decidido que así debe ser este estereotipo, debe ser este personaje. Y Miguel de Cervantes consigue que Alonso Quijano no sea un estereotipo de un hidalgo viejo, pobre, algo pobre, soldado, que lo único que le espera en la vida es morir, y de pronto le da el sueño, la realidad de precisamente esa voluntad de vivir. Y esa vida no será otra que convertirse en Don Quijote de la Mancha. Ese Don Quijote de la Mancha, esa construcción personal que hace Alonso Quijano, ese Alonso Quijano el Bueno, en la que se construye con paciencia, buscándose un nombre, Don Quijote, buscándose una patria, La Mancha, dándole incluso un nombre a su rocín flaco, Rocinante, eligiendo un recuerdo amoroso como la dama de sus sueños, Dulcinea del Toboso, y encontrando en el espíritu caballeresco y en el deseo de ayudar a los más débiles una razón de vida que le hace salir de su zona de confort, una razón de vida
que le hace dejar de ser lo que se espera de él para empezar a construirse una nueva vida que no tiene ni límites ni tiene posibilidad de guiones establecidos. Diálogo, respeto al otro y voluntad de ser, de estar en este mundo son para mí tres de los baluartes del pensamiento de Miguel de Cervantes, escritos hace más de 400 años, que todavía hoy, en el siglo XXI, nos siguen retando. Yo sé quién soy, le dirá Don Quijote a un convecino suyo cuando le quiere hacer ver que en realidad él no es Don Quijote, sino que es Alonso Quijano el Bueno. Y ese yo sé quién soy es el grito de guerra, precisamente, de quien en un momento se ha construido una vida que todavía está por vivir, como también la nuestra, esperamos que así suceda. Ahora ya no es Alonso Quijano el Bueno, ya no es posible volver hacia atrás. Cuando uno es ya un Quijote, ya no puede volver otra vez a esa zona de confort que termina siendo, como siempre ha sido, una cárcel. Viejo, soldado, hidalgo y pobre, Miguel de Cervantes, como todo autor genial, capaz de vivir en sus obras y hacernos vivir en ellas, no ha dejado de enriquecernos a los 400 años de su muerte, de retarnos y de desafiarnos con su pensamiento, ese que está en el corazón de sus obras. Igual que William Shakespeare, creador de personajes que son espejos literarios de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestros sueños. Esos que precisamente hacen que dejemos de ser personajes, estereotipos, y empecemos a convertirnos en personas. Esos que nos alejan de ser aquello que esperan de nosotros para comenzar a ser aquello que nosotros queremos ser y que deseamos precisamente hacerlo realidad. Diálogo, respeto al otro y voluntad de ser. Grandes enseñanzas, un espejo de la escritura de estos dos grandes autores que nos desafían y nos siguen desafiando como esos grandes clásicos que nunca mueren, por más que hace 400 años sus autores, sus escritores, fueron enterrados un particular y diferente 23 de abril de 1616. Gracias.